El olor a café recién hecho y el murmullo constante de conversaciones telefónicas llenaban las oficinas de Constructora Delgado cuando llegué esa mañana de martes, como había hecho durante los últimos 8 años. Desde mi escritorio en la esquina del segundo piso, tenía una vista perfecta del patio de materiales donde los camiones cargaban vigas de acero y sacos de cemento, la sinfonía constante de una empresa de construcción próspera que había crecido de un negocio familiar pequeño a una operación que manejaba contratos de 50 millones de pesos anuales. Mi nombre es Alejandra Delgado, tengo 35 años, y oficialmente soy la coordinadora administrativa de la empresa que lleva mi apellido. Pero esa descripción de trabajo, que había permanecido sin cambios durante años, apenas rozaba la superficie de lo que realmente hacía. Era yo quien había estructurado los contratos que nos habían ganado los proyectos más lucrativos de la ciudad. Era yo quien había diseñado los sistemas de control de costos que habían aumentado nuestros márgenes de ganancia del 12% al 23% en los últimos 5 años. Y era yo quien, durante los últimos 3 años, había estado ejecutando silenciosamente una estrategia financiera que ningún otro miembro de la familia había notado o entendido. La empresa había sido fundada por mi suegro, don Ernesto Delgado, hace 30 años. Cuando me casé con su hijo Carlos hace 10 años, entré a trabajar en el negocio como una forma de mantener las cosas en familia mientras completaba mi maestría en administración de empresas por las noches. Don Ernesto había sido un visionario en la construcción, pero como muchos empresarios de su generación, había construido el negocio más con instinto y experiencia que con estructura financiera sofisticada. Cuando él murió hace 4 años, la empresa pasó oficialmente a Carlos, mi esposo, quien había trabajado en el área de operaciones desde los 18 años. Pero Carlos había heredado el talento de su padre para la construcción sin heredar su instinto para los negocios. Era un capataz excelente, sabía cómo manejar equipos de trabajo y entregar proyectos a tiempo, pero las complejidades de finanzas corporativas, marketing estratégico y crecimiento a largo plazo lo abrumaban visiblemente. Su hermano menor, Fernando, había regresado de estudiar administración en Monterrey justo cuando la empresa empezaba a luchar con la transición de liderazgo. Fernando tenía ideas grandes y la confianza que viene de una educación cara, pero ninguna experiencia práctica en la realidad de dirigir una empresa de construcción. Lo que sí tenía era una habilidad natural para impresionar a Carlos con planes grandiosos y terminología empresarial que sonaba sofisticada pero que a menudo carecía de substancia práctica. Durante los primeros 2 años después de la muerte de don Ernesto, había observado cómo Fernando gradualmente se posicionaba como el visionario estratégico de la empresa, mientras yo continuaba manejando las operaciones diarias que realmente mantenían el negocio funcionando. Carlos, abrumado por sus nuevas responsabilidades y naturalmente deferente hacia su hermano menor educado, había comenzado a confiar cada vez más en Fernando para las decisiones importantes. Lo que ninguno de los 2 hermanos sabía era que durante estos años de transición, yo había estado ejecutando mi propia estrategia. Cada trimestre, cuando manejaba los libros y preparaba los reportes financieros, había usado mi posición como coordinadora administrativa para hacer algo que en el mundo corporativo se llama adquisición silenciosa mediante reinversión estratégica. Había comenzado hace 3 años, cuando noté que la empresa tenía flujo de caja excesivo que Carlos y Fernando querían usar para comprar equipo nuevo innecesario. En lugar de permitir esa compra, había sugerido crear una subsidiaria, Delgado Holdings, para manejar las inversiones a largo plazo de la empresa. Carlos había firmado los papeles distraídamente, más interesado en regresar al sitio de construcción que en entender los detalles financieros. Lo que no había explicado claramente era que Delgado Holdings no solo manejaba inversiones, sino que también había comenzado a comprar acciones de la empresa madre, Constructora Delgado, cada vez que había oportunidad. Usando ganancias reinvertidas, pagos de bonos que la familia no había reclamado, y profits de inversiones secundarias que había hecho en nombre de la empresa, había estado sistemáticamente adquiriendo participación accionaria. La estructura era completamente legal, de hecho, bastante común en empresas familiares que buscan optimizar su estructura fiscal. Pero requería que alguien entendiera los detalles complejos de finanzas corporativas, algo que Carlos encontraba tedioso y Fernando fingía entender pero claramente no dominaba. Cada trimestre, cuando presentaba los reportes financieros, incluía una página que mostraba la estructura de propiedad actualizada de la empresa. Carlos la firmaba sin leerla.
Fernando la hojeaba y hacía comentarios como excelente optimización fiscal, Ale, sin realmente procesarla. Mientras tanto, mi participación en la empresa había crecido silenciosamente del 0% al 51% durante los últimos 3 años. No lo había hecho por ambición o venganza, sino por necesidad práctica. Había visto demasiadas empresas familiares destruirse por disputas entre hermanos y falta de liderazgo claro. Mi estrategia había sido asegurar que la empresa permaneciera estable y rentable, independientemente de los conflictos familiares que pudieran surgir. Pero esta mañana, cuando llegué a la oficina, sabía que finalmente había llegado el momento de que esa estabilidad fuera puesta a prueba. Fernando había llegado temprano, lo cual era inusual para él. Normalmente aparecía alrededor de las 10, después de su rutina matutina de gimnasio y desayuno elaborado. Verlo en la oficina a las 7:30 de la mañana, vestido con su traje más caro y con una carpeta gruesa en las manos, me indicó que había planeado algo importante. Carlos también había llegado temprano, lo cual era aún más inusual. Típicamente llegaba directamente a los sitios de construcción y visitaba la oficina solo en las tardes para revisar papeles y firmar cheques. Verlo sentado en la sala de conferencias a esa hora, con expresión incómoda, me dio una señal clara de que Fernando había orquestado algún tipo de reunión familiar. Ale, me llamó Fernando desde la sala de conferencias, su voz con esa autoridad artificial que había perfeccionado desde su regreso de Monterrey. ¿Puedes acompañarnos? Tenemos que discutir el futuro de la empresa. Entré a la sala con mi laptop y mi taza de café, sentándome en mi lugar habitual al lado de Carlos. Fernando se había posicionado en la cabecera de la mesa, con varios documentos esparcidos frente a él de manera dramática. He estado analizando nuestra situación financiera, comenzó, como si nunca hubiera visto los reportes trimestrales que yo preparaba religiosamente. Y creo que ha llegado el momento de reestructurar la empresa para maximizar nuestro potencial de crecimiento. Carlos asintió. Claramente ya había sido briefed sobre esta conversación. Permanecí en silencio, esperando a ver hacia dónde se dirigía Fernando. El problema, continuó Fernando, es que tenemos demasiadas personas involucradas en decisiones estratégicas. La empresa necesita un liderazgo claro, una visión unificada. Ahí estaba. Había estado esperando esta conversación durante meses, observando cómo Fernando había empezado a marginalizar mi input en reuniones, cómo había comenzado a tomar decisiones sin consultarme, cómo había empezado a referirse a sí mismo como director ejecutivo en conversaciones con clientes. ¿Qué propones específicamente?, pregunté, manteniendo mi tono neutral y profesional. Fernando abrió su carpeta con Flourish. Propongo que Carlos se enfoque completamente en operaciones, que yo asuma el rol de CEO formal, y que tú. Hizo una pausa dramática. Te enfoques en lo que haces mejor, administración y apoyo ejecutivo. Apoyo ejecutivo, repetí, procesando no solo las palabras sino la implicación clara. Exacto. Secretaria ejecutiva, asistente administrativa, como quieras llamarlo. El punto es que las decisiones estratégicas importantes las tomaremos Carlos y yo. Carlos se movió incómodamente en su silla. Fernando, tal vez podríamos discutir esto de una manera más. No, está bien, lo interrumpí suavemente. Quiero entender exactamente lo que Fernando está proponiendo. Fernando se irguió, interpretando mi calma como sumisión. Estoy proponiendo que reconozcamos la realidad. Esta es una empresa familiar, Ale. Tú eres familia por matrimonio, pero las decisiones importantes las deben tomar los Delgado de sangre. Ahí estaba la línea que había estado esperando que cruzara durante años. La distinción entre familia real y familia política que había sentido durante las reuniones familiares pero que nunca había sido declarada tan explícitamente. Además, agregó Fernando, claramente sintiéndose confiado, esta empresa necesita liderazgo real. Visión estratégica. No microgestión administrativa. Me levanté lentamente, cerré mi laptop, y los miré a ambos. Carlos evitó mi mirada, confirmando que había sido cómplice en esta conversación planeada. ¿Esto es decisión final?, pregunté. Es la estructura que más sentido hace para todos, respondió Fernando. No tienes lo necesario para dirigir esto, se burló mientras se levantaba, claramente interpretando mi pregunta como una capitulación. Esta empresa necesita líderes reales, no secretarias glorificadas. Me dirigí hacia la puerta,
Luego me detuve y saqué mi teléfono. Durante años había estado esperando este momento, preparándome para la posibilidad de que la dinámica familiar eventualmente me pusiera en esta posición. Deberías verificar quién aparece como propietario mayoritario en los registros corporativos que acabo de actualizar, dije, sonriendo mientras abría la aplicación de banca corporativa en mi teléfono. Fernando frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Con unos cuantos toques en la pantalla, actualicé la información de Sare Holding que se enviaría automáticamente al registro corporativo estatal. Era un proceso que había estado preparando durante meses, esperando el momento correcto. Estoy hablando del hecho de que durante los últimos 3 años, mientras ustedes se enfocaban en quien tenía el título más impresionante, yo estaba sistemáticamente adquiriendo participación accionaria en esta empresa. El color comenzó a drenar del rostro de Fernando. Eso es imposible. Abrí mi laptop y proyecté la pantalla en el monitor de la sala de conferencias. Los documentos mostraban claramente la estructura de Owners Shop actualizada. Alejandra Delgado, 51%. Carlos Delgado, 32%. Fernando Delgado, 17%. Cada reporte trimestral incluía esta información, expliqué calmadamente. En la página 4, sección Estructura de capital. Carlos firmaba sin leer. Tú comentabas sobre optimización fiscal, sin entender que estaba optimizando. Carlos se había puesto pálido. Ale, ¿qué significa esto? Significa que soy la propietaria mayoritaria de Constructora Delgado. También significa que Fernando acaba de intentar despedir a su jefa. Fernando se acercó al monitor, sus ojos corriendo frenéticamente por los números. Esto tiene que ser un error. Esto es fraude. Es completamente legal, respondí. Delgado Holdings, que ustedes autorizaron, utilizó ganancias corporativas para comprar acciones disponibles cada vez que la empresa necesitaba inyección de capital. En lugar de buscar inversionistas externos, compré la participación yo misma. Saqué otra carpeta de mi portafolio. Aquí están todos los documentos, firmados por Carlos como presidente, autorizando cada transacción. Carlos hojeó los papeles, reconociendo su firma en cada uno. Pero yo, nunca entendí qué esto significaba. Por eso existe el rol de CEO, dije suavemente. Para entender este tipo de decisiones. Fernando había comenzado a caminar de un lado a otro, claramente en pánico. No puedes hacer esto. Esta empresa ha sido de la familia Delgado durante 30 años. Y sigue siendo de la familia Delgado, respondí. Yo soy una Delgado. Por matrimonio, como tú tan helpfully señalaste, pero legalmente una Delgado. Me senté en la silla que Fernando había ocupado en la cabecera de la mesa. Ahora, discutamos la nueva estructura organizacional. ¿Qué nueva estructura?, murmuró Carlos. Fernando tenía razón sobre una cosa, la empresa necesita liderazgo claro. Por eso voy a asumir formalmente el rol de CEO. Carlos, tú seguirás manejando operaciones, pero reportándome directamente. Y Fernando. Miré al hombre que hacía 5 minutos había estado tan confiado en su derecho de desplazarme. Fernando, puedes elegir. Puedes quedarte como director de desarrollo de negocios, reportándome y siguiendo las políticas que yo establezca. O puedes vender tu 17% de participación y buscar oportunidades en otra empresa. Esto es extorsión, murmuró. Esto es business, corregí. Y aparentemente, a diferencia de ti, yo sí tengo lo necesario para dirigir esto. La siguiente hora fue silenciosa mientras los hermanos procesaban la nueva realidad. Carlos, después del shock inicial, parecía casi aliviado. Durante años había sentido la presión de tomar decisiones para las cuales no se sentía preparado. Fernando, por otro lado, alternaba entre enojo, denial y cálculos mentales sobre sus opciones. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Carlos finalmente. Va a pasar que por primera vez en 4 años, esta empresa va a tener liderazgo estratégico real, respondí. Los contratos que he estado negociando en secreto van a expandir nuestras operaciones un 40% el próximo año. Los sistemas que he implementado van a reducir nuestros costos operativos un 15%. Y la estructura financiera que he construido nos va a permitir competir por proyectos que antes estaban fuera de nuestro alcance. Fernando se detuvo en su passing. ¿Qué contratos? Sonreí.
Los que conseguí mientras ustedes discutían títulos de trabajo. El desarrollo habitacional de Santa Fe. La remodelación del centro comercial Plaza Norte. El complejo de oficinas en Polanco. Carlos se enderezó. Esos contratos valen 85 millones de pesos durante los próximos 2 años, terminé. Todos firmados durante las últimas 6 semanas, todos estructurados para maximizar nuestra rentabilidad y posicionarnos para crecimiento futuro. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era shock sino comprensión gradual de que mientras ellos habían estado jugando política familiar, yo había estado construyendo el futuro de la empresa. Fernando, dije finalmente, ¿cuál es tu decisión? Se sentó pesadamente, la fight completamente drenada de él. ¿Qué opciones tengo realmente? Puedes ser parte del crecimiento de esta empresa bajo mi liderazgo, o puedes buscar tu propio camino. Pero ya no puedes fingir que entiendes este negocio mejor que la persona que lo ha estado manejando exitosamente durante años. Miró a Carlos, buscando apoyo, pero su hermano mayor simplemente se encogió de hombros. Supongo que me quedo, murmuró Fernando. Excelente, dije, abriendo mi laptop para comenzar a trabajar. Tu primera asignación es leer y entender cada reporte financiero de los últimos 3 años. No puedes dirigir lo que no entiendes. 6 meses después, Constructora Delgado había completado exitosamente el primer trimestre bajo mi liderazgo formal. Las ganancias habían aumentado 28%, habíamos contratado 15 empleados adicionales, y habíamos sido reconocidos por la Cámara de Construcción como Empresa del Año en nuestra categoría. Fernando había encontrado su lugar como director de desarrollo de negocios, un rol que aprovechaba sus habilidades de presentación sin requerir que tomara decisiones estratégicas complejas. Carlos había florecido como director de operaciones, libre de la presión de liderar la empresa pero manteniendo el respeto de los equipos de construcción. Y yo había aprendido que a veces la mejor venganza no es demostrar que tus críticos están equivocados sobre ti, sino demostrar que tú entiendes el negocio mucho mejor de lo que ellos jamás lo entendieron. El artículo en revista Construcción titled La CEO que transformó una empresa familiar en silencio incluía una foto mía en mi nueva oficina, la antigua oficina de don Ernesto, con vista a todo el patio de operaciones. En la entrevista, cuando me preguntaron sobre el secreto de mi éxito, había dado una respuesta que ahora se citaba frecuentemente en conferencias de business: nunca subestimes a la persona que realmente entiende los números. Especialmente si esa persona ha estado esperando pacientemente el momento correcto para usarlos. A veces, la persona que realmente dirige la empresa no es quien tiene el título más impresionante, sino quien entiende que mantiene realmente funcionando el negocio. Y a veces, ser subestimada es la mejor posición estratégica de todas.